Voy bajando por la 38, el avenida 38, acabo de parar en la residencia. El Chavalote y Adrián nos han subido lo que es el arroz que acabamos de preparar. Y yo quiero grabar cómo está la playa el día de hoy, cómo está el mar, antes de aparcar el carro, porque lo tengo que aparcar. Y aquí en la 38 estamos sin arena, porque hay mucha gente que entra y sale, no lo sabe, vienen ahí a pasar el día y no pueden dejar sus cosas. Me voy a parar aquí un poquito en la 38 y me voy a ir luego a la 40. Os voy a grabar, voy a tardar 10 minutos. Bueno, pues aquí estoy en la 38, no sabe Ale ni Adriana que me he venido a la playa. Han pensado que voy a aparcar el carro, porque se me ha olvidado de decírselo. Es que si no vengo ahora no voy a poderlo grabar. El color del agua se ve estupendo. Estupendo no, lo que sigue. Es precioso el color del agua que estamos teniendo el día de hoy. A mí me apetece darme un baño, pero bueno, vamos a bañarnos después seguramente. Ahora nos vamos a ir al departamento de Fernando, vamos a pasar la tarde ahí. Y a lo mejor en vez de bañarme en la playa el día de hoy me voy a bañar en el roof. Como os decía, el color del agua precioso, no, lo que sigue. Ya lo veis. Voy a hacer unas fotos de aquí de cómo se ve el mar. Bueno, pues el color del agua precioso, no, lo que sigue. Buenas tardes. Y como ven, mucha gente en la playa el día de hoy, sobre todo en esta zona de aquí, que ya se puede pasar por aquí. Eso es muy bueno, porque el otro día no podíamos pasar. Y la gente ya se puede desplazar hacia Mamitas, que lo voy a hacer en breve. Yo me estoy bañando los pies porque siento necesidad de hacerlo. Y voy a haceros unas fotos también por aquí al lado. Ya pagué el aparcamiento, así que no tengo problema. Y el día de hoy es fabuloso, ya lo veis. Un día precioso. Voy a hacer otras fotos desde aquí, desde esta posición. Luego quiero hablar de estas cositas negras para que entendáis por qué se ve negro por ahí, que no está sucia el agua para nada. Bueno, paseo 20 metros más por aquí por la playa y me dirijo al departamento de Fernando. Ya sabéis que me está esperando ese arrocito de langosta. Es un pecado de los buenos allí en España, no comerte el arroz cuando está recién preparadito y en su punto. Pero como es un arroz caldosito, pues ahí aguanta. Fijaros qué color tiene el agua, precioso, ¿no? Lo que sigue. Y qué bueno que ya pueden pasar de la 38 hacia aquí, cosa que estos días pasados no se podía. Y ya nos podemos situar por esta zona. Hoy he hecho de menos darme el baño del día, pero bueno, si puedo me escapo luego, y si no, pues allí me baño en el roof de Fernando, que también tiene unas vistas excelentes al mar. Y luego más tarde, cuando finalicemos de todo esto, os voy a poner lo que grabamos ayer por la tarde, que nos fuimos a comer a Bovinos. Ahí estuvimos con Raúl, los mismos, Alan. Bueno, pues día excelente, ya lo veis. Bonito, ¿no? Lo que sigue, el mar te está invitando a que te entres. Qué bueno que ha cambiado todo para bien, ¿a que sí? Hasta la playa de la 38 ya te invita también a venir y disfrutar por aquí, por cualquier rincón de esto que tenemos por acá. A ver si recupera poco a poco su arena otra vez. Es otra de las playas que más suelo venir a bañarme. Ahí hay unas hojitas de sargazo, cosa rara ver sargazo por aquí ahora, en estas fechas. Por si tenemos alguna que otra ramita. Es muy raro verla, ahí encima de la ola. Y ahora os quería comentar esta parte que vemos que es como color negra, más oscura. Ahí debajo lo que hace son estas plantitas que arrancan de los arrecifes, arrancan unas plantas de color granate aproximadamente. Y esas plantas llega un momento que no salen a la superficie, se hunden y hacen pequeñas, pues ahí se juntan todas como una nube, ¿no? Pero debajo del agua. Y aquí os los puedo enseñar ahí porque ya quedaron fuera algunas. Y podéis ver que no es sargazo, sino las plantas que tenemos por aquí al lado. Aquí las tenéis, son este tipo de plantas. Esto no es sargazo. Y eso es lo que hace que tú veas oscurita el agua ahí.
pero nada que ver con el sargazo. Y eso es algo natural, normal, siempre. Bueno, el sargazo también es natural, pero antes no teníamos nunca. Pues nos vamos ya con Fernando y con Adriana y con los demás, con Raúl, Alan, Sebastián, el chavalote, y a ver si les gusta el arrocito. Bueno, y si queréis ir a 40, seguir por aquí. La siguiente calle es la 40, tiene otra entrada con más arena que aquí en la 38 a día de hoy, y también está muy bien. De ahí ya podéis comunicaros andando con Playa Pelícanos, por ejemplo, y tenéis los Pic Club, tanto el Encanto, que es este primero, y después el Martina. Yo me voy a subir por aquí arriba, a la izquierda, que es la entrada de la playa. Me voy a subir por aquí y voy a intentar aparcar lo más cercano al departamento de Fernando, aunque voy a estar un poquito alejado por esta zona. Si no, tengo que dar la vuelta. Bueno, luego seguimos. En este momento estoy preparando lo que veis, con cabezas de langosta, con puerro, con cebolla, con ñora, sal, y estoy preparando un caldo. También tenemos aquí una cabeza gigante, grandota, que me está costando sacarla, ¿la veis? Esta cabeza pesa 1,5 kilos seguramente. De agua tenemos aproximadamente un poco más de 6 litros. Voy a hacer un arroz caldoso con langosta, y las cabezas las estoy utilizando para darle caldo. Aquí le llamamos, en España le llamamos el fumet. Pues el fumet se puede hacer de muchas maneras. Yo he aprovechado para hacerlo de esta. También tiene zanahoria, que no he visto ninguna por aquí ahora, pero tiene dos zanahorias cortadas en 2 trozos largos. No sé dónde estarán, pero están por aquí. Están por aquí las zanahorias. Bueno, pues vamos a preparar un arroz caldoso con langosta. No va a ser paella, a mí me gusta que sea caldoso porque le sacamos más jugo a todo. Y esto va a tardar como un poco más de media hora una vez que me esté hirviendo, para que saque su jugo. Venga, ya está bien caliente. Pues esto es filete de merluza, lo estoy troceando. Estas son las colas de langosta, todavía no están preparadas. Cebolla picada, un poquito de ajito picado, el tomate que se va a triturar. Esto es lomo de coronado, un pescado también muy bueno de la zona. Y vamos a seguir enseñando qué más. Esto es lo que llevo preparado de momentos. Hemos traído 2 calamares, los hemos hecho anillas también. Se está cortando un poco de perejil para decorar luego al final. Y pimiento verde. A mí me gusta ponerle pimiento rojo, pero en este caso le ponemos pimiento verde. Y ya tenemos casi todo preparado. Mira, unos camarones que le voy a dar un pequeño hervor para que le dé un sabor estupendo también. Pero no va a ser mucho. El camarón hay que darle muy suavito. 30 segundos si estoy viendo el agua. He sacado un poquito de caldo y le he metido los calamares para que agarren un hervor pequeño, también de unos 30 segundos. Lo puedes sacar y luego ya más tarde los pondré junto con el arroz caldoso, pero antes de terminar. Como veis, los calamares no se hacen mucho para que no cojan y esté blandito. Luego ya se terminan de hacer cuando lo pongamos al final en el arroz caldoso. Y con los camarones que los acabo de echar se van a poner rojitos en breve, 15 o 20 segundos más. Los vamos a dejar que se hagan un poquito y luego también los voy a sacar para luego decorar. Le voy a dar luego un poco de fritura muy suave. Le hincas el cuchillo ahí y lo dejas luego así, unidas, cortadas por la mitad y unidas por la parte de abajo. Y eso lo vamos luego a poner en la paellera y vais a ver cómo queda. Son 9 langostas las que voy a utilizar el día de hoy, 9 colas. Le he puesto sal gruesa, yo me tardé en acostumbrarme a la sal gruesa natural. No está con fluorada, natural de mar. Y también pimienta. Eso es lo que hacemos ahora. Voy a poner el resto de colas de langosta y luego lo vamos a pasar por el fuego. El arroz os recomiendo que lo lavéis, este está recién lavado. Y luego la langosta ya está preparada para darle ese toque de calor que le vamos a dar ahora antes de luego meterla más adelante. Aquí tenemos donde vamos a hacerlo. Es una especie de paellera, pero más alta de las habituales porque esta es de aquí de México y está muy bien. Y lo que he hecho es darle el fuego un poquito más alto ahora, no demasiado, para ir haciendo eso que hemos dicho. No es el lugar indicado para hacer una paella, esta cocina, pero sí puedo hacerlo cuando es un arroz caldoso, no una paella. Vamos ahí.
vamos a trabajar. Pues ya están todas extendidas por la parte de abajo. Ahí va a aguantar un poquito más de tiempo que por la parte de arriba, porque solamente va a ser para darle un poquito de color y un poquito de sabor. Eso luego, ese aceite que estáis viendo, lo vamos a utilizar para más cosas. El aceite se va a quedar ahí y la langosta la vamos a sacar. No la vamos a hacer demasiado porque ya sabéis, la langosta es un crustáceo, los crustáceos si los haces demasiado tampoco están tan buenos. Y queda, una vez que le hemos dado la vuelta a las langostas, ahora la vamos a dejar nada, un minuto, medio minuto más o menos, para que agarren color un poquito la cáscara de la langosta. Estas langostas se van a quedar así, aquí hasta que nos falten como 4 minutos para sacar el arroz. Y lo meteremos ahí porque esté caldoso, ¿no? Los camarones le vamos a dar un toquecito de fritura aquí en el mismo aceite, y el aceite vamos a ir echándole un poquito más porque van absorbiendo las langostas, el camarón, todo va absorbiendo. Le vamos a ir echando, pero para que no sobre tampoco. Y ese aceite de oliva extra virgen, el que uso. De parte de los camarones he metido el pescado solamente para darle un sellado de fritura, pero muy poca cosa. El resto se va a hacer con el caldo. Ahí está el pescado sellado. Eso es lo que me ayuda luego, es que no se deshaga mucho porque es muy delicado el pescado. Y vamos a meter la cebolla justo en lo que nos ha quedado de aceite. Aquí la vamos a meter. El tema de la cebolla, le tenía que echar un poquito más de aceite, pero ya sabéis que la cebolla enseguida consume mucho aceite. Yo voy a utilizar la blanca, que es más dulzona. Que utilice la roja, no la violeta, eso, la roja es mejor. Pero yo en casa tenía esta, pues vamos a utilizar esta. Ya iremos grabando según vayamos poniéndole cosas. ¿Por qué muevo tanto? Porque si no se me quema esto de aquí y luego va a producir una costra y a la hora de cocinar no es bueno. Una costra demasiado quemada no es bueno. Bueno, le vamos a meter el pimiento ahora. He metido mucho pimiento. Normalmente yo le meto de 2 a 3 pimientos, pero en este caso, como es para 10 personas, le he metido solamente un poquito menos de un pimiento, un poquito, porque lo otro lo he triturado con el tomate que le vamos a echar luego. Y podéis utilizar el pimiento morrón, el que tú quieras. ¿Por qué? Porque vamos a tener luego también, le vamos a echar otros ingredientes que no hace falta que tenga tanto pimiento, en pocas palabras, pero sí le va a dar un color bonito al arroz cuando te sirvas. Y encima pues va a estar así suavecito como la cebolla. Pues el ajo, ahí le acabo de poner el ajo es a vuestro gusto, también después del pimiento. El pimiento lo tuve como 2 minutitos, moviendo todo bien. Y el ajo también igual, lo voy a dorar un poquito, no mucho, en pocas palabras endulzarlo. Y luego, ¿qué va a pasar? Pues nada, le vamos a echar el tomate, le vamos a echar, ahora le voy a echar, se me olvidó, lo que es la paprika, le llaman aquí en México, ¿no? Que es el pimiento morrón seco. Vamos a echar esa paprika y un poquito quizás también de, ¿cómo se le llama? Bueno, luego lo enseño. Luego le voy a poner ñora, esto es el pimiento morrón, y le he puesto una cantidad bastante buena, no he puesto poco. Lo que no hay que hacer es dejarlo de mover un poquito, porque si lo haces demasiado luego está como amargo. Ahora le vamos a echar un poquito de ñora también cuando le pongamos el tomate, y ahí lo vamos a terminar de hacer el sofrito bien rico. Sí, es una salmorreta, es un producto de allí, de Almería, digo, de Alicante, que me traje, que allí es muy típico hacer arroces con este producto, es la ñora. Y ahora le voy a echar la salsa, el tomate triturado, es tomate natural triturado. El tomate triturado tarda un buen rato en hacerse, así que vamos a tener que tener paciencia porque le he puesto un fuego que no es muy fuerte. Pero bueno, es fácil cuando entiendes el tomate es fácil de saber cuando lo tienes. Vas a notar que se va secando poquito a poquito. Yo a veces le pongo vino blanco, me gusta mucho el sabor del vino blanco en la comida. Luego lo vamos a ir viendo. Y ahora pues le podemos echar un poco de líquido aquí del caldo, pero yo en este caso con la cuchara ya lo saco todo. Y ya, con esto me basta. Pues como veis, el fuego no está uniforme por los mismos sitios, pero yo lo voy moviendo y esto va perdiendo el líquido del tomate poco a poco. Y mientras esto ocurre, que va a durar como 10-12 minutos aproximadamente, nos vamos a los camarones. ¿Qué le estamos haciendo a los camarones? Los camarones es un proceso que primero hay que pelarlos, la piel, y luego lo que hace Adriana es abrirlos por aquí, quitarle si tienen una tripita o alguna cosa, los quita y los va poniendo aquí, para que a la hora de comerlos y ponerlos luego arriba, pues estén limpios. Esto hay muchas personas que le tienen mucho asco a ese tema, entonces ya preferimos limpiar todos y tranquilidad. Luego más tarde pues ya utilizaremos este caldito y el otro caldo que tenemos hecho
además del pescado que tenemos por aquí y el calamar que tenemos aquí. Sofrito de tomate también le puse un poco de orégano, le puse un poco de tomillo y le puse un poco de romero. ¿Y por qué? Porque me gusta el sabor a campo, igual como cuando le meto el vino blanco también le da ese sabor a campo, como si lo estuvieras haciendo con leña, pero no es leña, pero da esa sensación. Esto ya va avanzando, ya le queda menos, ya veis que el líquido que hay por ahí flotando, ese lo tiene que perder todavía y tiene que quedar pastoso, todavía no se ve pastoso. Y ahí es cuando tú tienes ya terminado de preparar el sofrito, aunque le voy a echar luego el vino blanco un poquito. Acabando yo, pues no pude enseñaros cómo eché el vino, pero sí, le eché vino, le eché como una tercera parte de un vasito de vino, más o menos. Pero esto de los sabores, esto de los gustos, esto del sazón es a gusto de cada cual. Yo os puedo enseñar el mío, pero lo que yo estoy cocinando, pues otro cocinero, no tiene nada que ver con lo que yo hago. Simplemente lo importante es que tú te quede bien las cosas para comerse y le das el sazón que tú has tenido en tu vida, el que tú sientas de pequeño, o que has aprendido, o que te gusta, o que sientes que está bien. Porque muchos dirán, ¿por qué le metes orégano? ¿Por qué le metes romero, tomillo? Pues mira, ya lo dije antes, un poquito de sabor a campo, pero al mismo tiempo te mata parásitos del cuerpo, es una comida más saludable, ¿no? Pero bueno, la cantidad que le meto no es para eso, pero algo ayuda. Hoy va a poner primero el arroz, lo voy a saltear un poco, pero como pues la cocina que tengo ahora mismo no es para esto, entonces si yo lo pusiera con el caldo un poco frío no estaría bien. Entonces lo que voy a hacer es calentar un poquito del caldo más frío que era este que tenemos aquí. Lo voy a dejar que hierva, le voy a echar el arroz y luego le voy a echar el resto del caldo. Y después ya pues echamos lo que es el pescado, el calamar y la langosta. Pero el caldo está delicioso. No, pues le eché 900 gramos de arroz ya lavado y limpito. No le eché mucho caldo para que agarre el sabor al máximo el grano. Acordaros que el grano de arroz tiene que estar en su punto, la sal del líquido que va a absorber ahora, porque el grano de arroz absorbe la sal al principio, no al final, y muchos lo quieren echar al final y no es verdad. Cada producto que estamos utilizando tiene su truco. Y bueno, como veis no le he echado ningún colorante tampoco alimentario. Le voy a echar un poquitín, pero muy poquita cosa para que tenga un color bonito, ¿no? Pero muy poquita cosa porque no tengo azafrán aquí. Y bueno, pues le da un toque, pero no le eché mucho porque el colorante alimentario no es bueno para el hígado. Muy poquita cosa. Si hablamos de una cucharadita de café, pues una tercera parte o menos, dependiendo para cuánta gente es. No importa que esté tampoco tan amarillo. Vamos a dejarlo que agarre fuerza. Le subí un poco el fuego ahora, porque ahora es importante subir un poquito el fuego. Y vamos a preparar más líquido. Poco a poco le iremos metiendo más líquido del caldo. ¿Habéis echado el arroz? El arroz no perdona, ¿eh? Tiene sus minutos de cocción. Entonces no os olvidéis de echar, pues ahora mismo yo le he echado el pescado y en breve le voy a echar la langosta para que agarre un poco de sabor a langosta también, aparte de que tiene las cabezas ya en el caldo y que tenga su toque, ¿no? La langosta tampoco voy a ir ahora mismo porque la langosta, ya os dije antes, es como los camarones, hay que ponerlo el tiempo necesario, si no te queda muy como que se encoge la carne y queda un poquito dura, entonces no tiene que quedar dura. Bueno, pues vamos a dejarle que se ponga en cocción porque le eché más caldo y poco a poco iremos viéndolo. Ya veis que está subiendo casi arriba del todo, está ya muy cerca de subir. Cuando le ponga la langosta me va a quedar muy arriba. Lo bueno es que lo voy a sacar caldoso, pero no demasiado caldoso, quiere decir, ¿cómo le dicen? Es que tiene su nombre y se me olvidó el nombre, que ni es paella y tampoco es líquido, pero bueno, vamos allá. Pues acabo de echarle lo que es el calamar y la cola de langosta porque el arroz ya está como a 2 minutos de terminarse de hacer, ¿lo veis? Y no es un arroz de eso que no se pasa, es un arroz normal, así que tengo que tener cuidado y además al ser caldoso va a ser muy difícil dejarlo en su punto, pero bueno, vamos a intentarlo. Dejo el arroz más por un sitio y más por otro. Ahora que tiene tanto ingrediente metido, no puedo mover el arroz como yo quisiera. Entonces lo que voy a hacer es mover la paellera de vez en cuando, cada 30 segundos la voy cambiando de lugar. Y así se va cambiando. Por ejemplo, ahora está hirviendo por aquí y un poquito por acá. Luego tiene que hervir por acá y otro poco por allá. Así que lo voy a cambiar así.
Yo utilicé bastante caldo, ya se puede ver cómo está la cabeza de langosta, la cabeza de pescado, cebolla, ahí por ahí también apio, también zanahoria. Bueno, pues ¿por qué motivo hago tantas langostas el día de hoy? Ahora lo explico. Ahora es que el otro día compré 5 kilos de langosta con cabeza, lo guardé en la nevera, también compré bastante pescado, lo guardé en la nevera, en el congelador, y resulta que nos vamos de viaje en 15-20 días y eso no lo puedo dejar guardado. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces vamos de viaje y se va la luz, y al irse la luz no sabes cómo va a quedar. Entonces mejor lo comemos hoy así con los amigos, lo disfrutamos. Yo este mismo arroz que estoy haciendo, con la mitad de langosta que le estoy poniendo, ya quedaría divino, quedaría delicioso. Lo digo más que nada para que los que vean el vídeo pues digan, oye, ¿cuántas langostas le está poniendo? Eso es una ruina. No, aparte ahora mismo en Playa del Carmen, en esta zona es tiempo de langosta y hay lugares que las puedes conseguir baratas con los pescadores. Y ese es otro motivo también. Venga, vamos a colocar las langostas, como va a quedar caldoso, tampoco la presentación tiene que ser tan excepcional. Pero ya lo voy a apagar porque el grano ya, lo que falte, se termina de hacer con el mismo calor. Así quedó ya terminado. Ahora lo voy a mover un poquito más, se va a ocultar el camarón para abajo y agarrará todo el sabor del caldo. Así que con esto nos vamos para casa de Fernando, a su departamento, y allí espero disfrutarlo con ellos. Voy a tomar foto. Bueno, pues estamos aquí en la 38, dejé el carro aparcado aquí al ladito y nos vamos aquí a la residencia. Ya sabéis, es un espectacular desarrollo que aún tenemos alguno a la venta ahí, departamentos de 1 a 2 recámaras y algún estudio todavía queda a la venta. Ya entrega inmediata. Y bueno, pues aquí tenéis diferentes restaurantes como la Cueva del Chango, que está ahí al ladito, el Amate 38, el Piola, que es este de aquí, alguna cafetería como esta que tenemos aquí al ladito, que pues ahora no tiene nombre, ya no sé si cambió de nombre. Antes era cafetería. Y yo me voy a entrar para aquí dentro. Excelente el desarrollo. Ahí tenemos el arrocito que ya se hizo casi paella, porque ya pues pasó rato y el arroz ya se va absorbiendo el líquido. Y bueno, aquí estamos en el departamento de Fernando, el baño lo tenemos ahí enfrente, la televisión que hemos puesto de fútbol del Barcelona Real Sociedad. Y ahí estamos con la camita, en Raúl, su esposa, ya lo sabéis, saluditos. ¿Ya me puedo servir? Tranquilo, sí, ya nos vamos a poner a comer. El lugar espectacular, Gracias, amigo. Claro. Por la casaca que tú estás dando. Bueno, pues el chaval, espérate, Alex, espérate un momentito, nos vamos a ¡Ah, la hacer... foto! Sí, ahí nos vas a hacer una foto con el arrocito ahí, para tener un recuerdo. ¿Qué te parece? Sí, güey. Acabas de llegar, vamos a hacer una fotito con la paellera, ¿te parece? Porque esto se está aburriendo ya. Sí, ahí disculpe que llegué tarde. No pasa nada. Venga, vamos a seguir. El día es largo. Antes de irme, luego a lo mejor me vengo a bañar. Gimnasio, área de jacuzzi, porque esto es un jacuzzi de 20 metros cuadrados de largo, que diga no 20 metros cuadrados, sino 20 metros de largo. Unas vistas al mar excelentes, fijaros qué vistas. Bonitas, ¿no? Lo que sigue. Aquí las camas. Esto luego por la noche lo van a poner en marcha, me imagino. Bonito, ¿no? Lo que sigue, vaya vistas al mar. Y ahí están más camas, por si te quieres tumbar a pasar la tarde aquí. Fíjate el mural que tenemos aquí. Ahí está Alan con Raúl. A Raúl ya está a punto de dejarnos por aquí. Aquí hay más camas aquí en la parte de arriba y más camas allí. Y esta es la parte de la piscina que te voy a haces tomar fotos. tipo Infinity. El chaval que va a hacer unas fotitos. Ahí estás bien. Qué bueno. Y lo bueno que tiene este roof es que tenemos toda esta parte de aquí que es área protegida, más la del Magical, que es el resort este de aquí. Cuando bajamos a la 38, acordaros que tenemos ese hotelito que es con palapas y ya ahí no se puede construir. Así que el lugar excelente, ¿no? Lo que sigue, que sí. Es un roof bastante amplio, ya lo estáis viendo. Este jacuzzi con 20 metros de largo está muy bien y luego es muy cómodo para disfrutarlo.
Fijaros que hay gente aquí en el desarrollo y prácticamente no aprovechan mucho lo que es el rock. Igual como hemos hecho nosotros, que nos hemos quedado a ver el fútbol y hemos estado comiendo juntos y tal, lo podríamos haber hecho aquí arriba y disfrutar del agua, ¿no? Por ejemplo. A esta hora de la tarde ya se ha ido el sol de aquí, ya no te da el sol, entonces el color del agua no se ve tan bonito, pero esto de cuando le da el sol está muy bonita este color del agua. Y bueno, y Adriana ya tiene ganas de bañarse, me imagino. Aquí teníamos aquí una ducha antes, ya la quitaron. Y tenemos unos baños en esta parte. ¿No tienes ganas de bañarte? No lo sé. No lo sabes, ¿no? Bueno. ¿Tú te vas a meter? Sí, ahora en un ratito. Y esta es la escalera para bajarse. Raúl ahora mismo detrás suyo está lloviendo en ese momento. Pero bueno, hay un contraste de nubes bastante bonito, ¿no? Fijaros cómo se ve. Y la cámara no da la sensación que tenemos aquí de la cercanía del mar que tenemos. Estamos justo a 250 metros del mar aproximadamente. Está precioso. Y tenemos vistas del mar desde aquella parte, todo esto. Ahí se ve perfectamente Cozumel el día de hoy, se ve muy bien. Si tuviéramos aquí un telescopio podríamos ver hasta una persona asomándose así al balcón allí, en el hotelito. Y las vistas del mar llegan hasta allá. Y a Adriana que está comprobando si el agua está calentita o no. Yo creo que está bien, ¿no? Está bien bonita el agua. Buena temperatura. Y ahí sigue con la cámara el chavalote haciendo fotos. Y ahí se lo va a mandar luego. Bueno, pues aquí estamos entrando en la playa de la 40, también conocida como Playa Petrel. Playa Petrel Norte. Aquí no hay tanta arena en esta zona, pero si nos movemos un poquito a la izquierda, vamos a ganar algo de arena. Y también vamos a ganar color del agua también. Fijaros cómo está el ambiente. Te voy a hacer una foto de esta parte. Bueno, nos vamos a ir casi a Pelícanos, que está aquí al lado. Y nos vamos a dar el bañito, Adrián y yo. Ya nos despedimos de Raúl y de su esposa. Ya se nos van mañana. Pero qué bueno que hemos podido convivir los dos últimos días con ellos. Y aquí estamos frente al Big Club Encanto y al otro que es Martina. Ya por aquí hay un poquito más de arena. Y para darse el baño por aquí se está muy bien. Hoy estoy grabando con la Action 3, así que los colores los veréis diferentes un poquito a la GoPro. Pero igualmente está muy bonito el lugar. Ya nos podemos parar por aquí, ¿te parece? Pues nos vamos a dar el bañito. Aquí hay bastante gente, la piscina está bien llena de gente. El agua cristalina, porque ya a estas horas de la tarde, son 5 y pico de la tarde, ya no es igual que esta mañana cuando hemos venido a grabarla. Estábamos aquí al lado, estábamos a 200 metros. Yo necesito mi baño diario, así que me he escapado un poquito de Fernando. Luego vamos a ver si nos vamos a tomar el café. Pero qué ambiente, ¿no? Tenemos aquí en la playa. También se nota que es domingo. Aquí tenemos una roca, se ve perfectamente. Fijaros cómo se ve la roca. Se ve claramente cómo se ve. Hoy creo que no tenemos vuelo de dron porque el chaval creo que no ha hecho ningún vuelo. Ni
Ni creo que se haya traído el dron. Pero bueno, si se lo ha traído, a lo mejor luego tenemos uno del atardecer. Bueno, por lo dicho, yo me voy a meter debajo del agua, la cabecita por lo menos, y os sigo grabando desde aquí dentro, pero tengo que grabar con cuidado porque esta cámara no se puede sumergir. No la quería ni parar la cámara por no mojarla. Es que esta cámara sí se puede mojar, pero cuando está cerrado todo. Y esta la estoy usando para grabar los desarrollos en la parte de donde entra el micro, eso está abierto. Entonces esa parte no la puedo mojar. Ese es el problema. Me lo dejé en casa, lo que lo cierra. Y hace un rato en esa nube estábamos viendo que estaba lloviendo. Ahora no parece que esté lloviendo, no lo sé. Si detrás de las palmeras se podría estar lloviendo. Pero qué bonita sensación tengo de estar aquí dentro. Ahí parece que hay una salida de agua de cenote, no sé si veis un redondel en el agua. El agua de la salida de los ríos subterráneos. Se ve por zonas donde se ve más diferente lo que es el movimiento del agua. Y aquí donde yo estoy había uno, pero muy pequeñito, no tiene puerta. Voy a hacer una foto desde aquí dentro. Pues aquí estoy con Joel, con Alan. Estamos en un departamento de entrega inmediata en Playa del Carmen. Son estudios increíblemente bien trabajados, con su rooftop, amenidades y, como veis, muy bien trabajados, amoldados y equipados. 45 metros el que estamos viendo en este momento. Os lo vamos a enseñar ahora. ¿Qué les podemos decir para que se animen? Porque este está valorado en cuánto. $245,000. Así es. ¿Sí? La ubicación es perfecta y como pueden ver los acabados están increíbles, son de lujo. Ahorita vamos a ir al rooftop para mostrarles las vistas. Pues estamos a un paso de la Quinta Avenida, a 5 minutos o menos de Playa Mamitas, pero tenemos diferentes disponibilidades en diferentes sitios de Playa del Carmen, porque aquí está Joel, que también nos está echando la mano el día de hoy. Así es, tenemos otros departamentos desde más valor, menos valor, depende si son pensados o estudios, ¿no? Así es, depende de la tipología que andes buscando y nosotros te lo podemos personalizar. También tenemos preventas donde te podemos dar en muy buen precio. Entonces depende mucho de si ya lo quieres poner a generar dinero o estás disponible a hacer una preventa. Os enseñamos el departamento y nos vamos a dar. Pues ya estamos aquí en el roof, Piscina Infinity, área de bar, gimnasio, baños, duchas y lo que necesitas para disfrutarlo, hasta área de masaje. Sígueme en mi canal de YouTube Paco en Riviera Maya. Subo todos los videos completos con mucha información para todos aquellos inversionistas que lo necesiten. Dale like y suscríbanse. Pues Alan ya se nos va a ir también, me ha dicho que se iba al cabo un ratito. Y estoy mirando para abajo y veo lo cristalino que está, de verdad, fijaros cómo se ve la pierna perfectamente. El agua me llega casi al cuello, por eso os digo que este agua el día de hoy para hacer el snorkel era ideal, no, lo que sigue. Estaba estupenda. Y a veces me sabe mal no hacerlo, el snorkel, porque a mí me encanta hacerlo. Y tenemos aquí un arrecife que merece la pena, un arrecife por ahí gratuitamente. Puedes llegar, te pones, eso sí, preparado con tu... pues esa bolsa que se infla y la dejas fuera de ti para que te sepa que estás ahí, sobre todo las barcas que pasan al lado y las motos acuáticas que son muy peligrosas, y disfrutas de hacer un snorkel precioso en un arrecife que está bonito también. Vas a ver bastantes peces por ahí. A ver si un día de estos me voy a esa zona. Bueno, pues el baño no va a ser muy largo, va a ser de 5 o 10 minutos. Lo suficiente que yo necesito. Soy un adicto al mar, ya lo veis. Pero qué adicción más buena, ¿no? Qué sana. Y aquí se oyen diferentes tipos de música, tanto de Martina como del Encanto, y de alguno que tenga por aquí en la playa su bocina también. Espero que no llegue a
el algoritmo de YouTube a identificarla. Y estoy justo enfrente de la puerta de Martina y ahí también está sentada Adriana, qué bueno. Pues ya me está entrando ganas de tomarme el café de la tarde. Bueno, pues lo dicho, nos vamos para afuera. Ya llevo esos 10 minutitos que estaba hablando. Está hermoso el ambiente, ¿eh? Muy hermoso el ambiente. Ni una ola, ¿eh? Nada de nada el día de hoy. Qué bueno. Pues ya me voy a juntar con Adriana, me voy a secar y vamos a ver qué más sigue. Nos despedimos de aquí de la playa. Ya voy seco. Y ahora el cochecito y a ver qué más. El ambiente es excepcional, ¿eh? De esos ambientes buenos, no lo que sigue. Mira que tenemos aquí. Ya el otro día grabamos con ella. Buen ambiente ahí, muy bueno. Mucha vida de playa tenemos. Una pena que falte algo de arena, pero se está bien. A mí lo que me importa es esto que tenemos ahí delante, que el agua esté estupenda, como siempre, y la podemos disfrutar. Y lo mejor de todo, sales de la playa, poco más de 60 metros, tenemos el carro aparcado. Estamos aquí entrando a los departamentos donde está Fernando. Te voy a enviciar con el biscuit. ¿Qué te digo, Paquito? Que no queremos comer pan y pues... No, yo no voy a comer pan. Bueno, Adrián se va a pedir uno, a lo mejor le quito un trocito pequeño. El delote, ¿no? Así. Sí, no sé lo que se va a pedir. Pero aquí tenéis los panecitos, por si queréis tomar el café con pan, están deliciosos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por qué los hacen tan ricos? No vamos a tomar el café de la tarde. Los chavales se han ido a pasear y Alan también ya se fue. Y aquí tenemos el rugby, el fútbol americano. Ya está eligiendo su pastelito Fernando. Voy a poner café lechero. Sí, le voy a grabar aquí cómo me cae mi cafecito y hasta dónde lo quiero. Un poquito más todavía. Ahí estaría bien. Sí, perfecto. Y Fernando también tiene su café lechero y también grabándolo, ¿cómo no? Ahí está bien. Voy a servir primero el de leche entera. Sí, porque le hemos pedido 2 tipos de leche. La leche entera para Fernando, que bueno. Mira qué bonito se ve. Y qué bien lo dejan, no cae ni una gota abajo, ¿eh? Anda. Y ese es el tipo de espuma que yo quiero en un café. No el que me hacen en la maquinita. Eso sí que es delicioso. Ahora me van a traer mi otra leche. ¿Y por qué se deberá? ¿Por la altura? Sí, por acá es la altura. Exactamente. Y luego está delicioso ese café. ¿Tú ya lo probaste ayer? Sí, no, y además lo hemos probado mucho allá en México. El famoso lecherito. Lecherito, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues ya paro de grabar porque los otros 2 cafés van a ser más o menos parecidos. Y tenemos igual. A ver si esto se ve caliente. Y está caliente, no, lo que sigue. Buenísimo. Qué bonito. Gracias. Adriana quiere un panecito. Para ver, Ay, Vamos el a mío ver a qué está pan frío, elige. pero está riquísimo. Bueno, tibio, pero está delicioso. Estos son los que le ofrecen, a ver cuál elige Adriana. Yo no voy a elegir ninguno, no puedo. Ya me dije que hasta que me ve de viaje no voy a tomar. Fernando, ¿tú has pedido alguno para ti? Pues no sé cuál. Mira, Adriana es la... Adriana Este es de lote, ¿no? Este es de mantequilla, relleno de queso Filadelfia, pan con nuez, relleno de piña, cuerno natural, espiral de canela con pasas, chocolate por dentro
crema pastelera, piña, este es disco normal, panque pasas y crema pastelera. Este es de naranja. A mí también uno de que sea chocolate. Cuerno con chocolate. Sí, bueno, uno que... ¿Y tú, Adriana, qué quieres? ¿Este primero? Este tiene chocolate, pero igual tenemos cuerno con chocolate. No, cuerno con chocolate. Para Adriana este de aquí. Y ahí estamos bien. En verdad, Paco, que no lo puedo creer, ¿eh? Es que no puedo, ya lo sabéis, quiero ir con la barriga bajada porque de todo la voy a llenar igualmente allí, pero mejor ir así. Un sacrificio de varios días, no pasa nada. Bueno, pues ya se hizo de noche y ya nos vamos a ir para casita. Fernando, ya nos estamos despidiendo el día de hoy. Ay, muy padre, ¿eh? Un día bastante Sobre bueno. todo la comida que hiciste. Sí, hacerla de vez en cuando no está mal, por gusto, que es diferente. ¿No está mal? No está mal, ¿no? 19 el dólar de compra, 19.50 el dólar de venta aquí, os lo recomiendo este lugar. 21.30 el euro, 21.70 el euro. Bueno, pues venga, vamos a seguirle, pero yo creo que ya estoy terminando de grabar. Voy a llevar a Fernando y nos vamos a ir para casita ya. Aquí estoy esperando al chavalote que baje del departamento de Fernando. Mirad el piola, qué bonito es de noche. La 38 de noche es muy romántica, muy bonita para pasear. Igual como pasa por el día, también pasa por la noche. Y yo creo que aquí despedimos el vídeo del día de hoy. Espero que os haya gustado. Hasta mañana.